Hola, muy buenas noches, estimados empresarios Millennial. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a una nueva transmisión aquí en el canal del Contador Influencer. Y hoy vamos a tener unos invitados. Ellos ya son de casa, ya saben, siempre es un placer tenerlos aquí con nosotros. Está con nosotros los contadores digitales. Ahorita nos está acompañando Alejandro. Y pues bienvenido, Alejandro. Gracias por aceptar una vez más estar aquí compartiendo con nosotros. Como saben, el mes de abril es el mes de las declaraciones, es el mes en el que todos andamos corriendo, pero en el Contador Influencer es un mes muy especial para nosotros porque este mes cumplimos 2 años ya de estar transmitiendo, de estar compartiendo información y contenido de valor para que ustedes puedan entenderle un poquito más al SAT y que nos adentremos todos en esta cultura contable de tener información relevante que nos ayude a cumplir con nuestras obligaciones. Y bueno, el tema de hoy va a ser qué hacer después de la declaración anual. Como saben, a lo largo del mes vamos a estar hablando sobre este tema y desde hecho desde el mes anterior estuvimos hablando de las declaraciones anuales, pero ¿qué vamos a hacer después? O sea, a lo mejor pensamos que una vez que presentamos ya se acabó todo, pero la verdad, hoy vamos a nutrirnos de la experiencia de los contadores digitales para que puedan oír desde su voz qué recomendaciones tenemos que hacer para el momento después de una declaración anual. ¿Qué sigue después de eso? Y bueno, bienvenido Alejandro, gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, mi querido Dani, desde Jalapa, Veracruz? Es un honor saludarte, querido amigo. Y como bien lo estás mencionando, ya no es la primera vez que estamos aquí presentes en tu foro con tu gran audiencia. Y pues bueno, amigo, pues mira, la verdad ahorita en el tema de la declaración anual de personas físicas, como bien lo has mencionado, todo el mundo está en las carreras, estamos viendo diferentes panoramas bastante interesantes en este 2022 con respecto a la declaración 2021. Muchas veces, pues pensamos que simplemente con enviar la declaración se acaba nuestro trabajo como profesionistas, pero también el día de hoy vamos a abordar algunas recomendaciones que desde nuestra experiencia de algunos años atrás hemos tenido con base a estas cuestiones de declaración anual, ¿no? Y bueno, pues podemos adentrarnos ya de fondo con toda esta cuestión de la declaración anual con respecto a, bueno, ¿cómo puedo verificar si, obviamente, el principal atractivo de la declaración, tú lo sabes, mi querido amigo, es el aspecto del saldo a favor? ¿Cómo podemos directamente, pues, consultar este tipo de saldos? ¿Cómo podemos corroborar si el SAT ya nos dio algún visto bueno, algún visto malo? Si tenemos alguna opinión al respecto y saber propiamente, pues, qué nos depara en unos cuantos días. Vamos a adentrar un poco de la devolución automática, la devolución manual, que también es un tema bastante interesante. Y también, ¿por qué no? O sea, vamos a abordar un poco de técnica, un poco de estrategia, si lo queremos ver, sobre declaración anual de sueldos y salarios y a lo mejor algunos regímenes un poquito más técnicos. Me enfoco un poco más en sueldos y salarios porque muchas veces dicen, bueno, es que yo nada más trabajo, me retienen y se acabó. No, o sea, a final de cuentas es un régimen fiscal que aborda el grosor de todos los contribuyentes y no es por nada, pero realmente son los que realmente pagan más impuestos en manera sustancial y de manera porcentual. Podemos decir que son los que más pagan impuestos y también para ellos vamos a dejarles unas recomendaciones para que desde ya se empiecen a preparar para la siguiente declaración, que va a ser muy importante si hoy se ponen las pilas aquí en este foro. Así que dejen todas sus preguntas, dejen sus comentarios, compartan esta transmisión y pues bueno, también ahí estamos compartiendo en otros grupos, en WhatsApp, en Twitter, en diferentes plataformas para que llegue esta transmisión, este conocimiento a más lugares. Mi querido Dani, te cedo la palabra, amigo. ¿Y cómo te ha ido con las cuestiones de las declaraciones anuales? ¿Qué tal? Pues fíjate que algo que comentabas muy importante, partir de dónde salen los saldos a favor, los saldos, porque también tenemos que crear esta conciencia de que no siempre nos va a dar un saldo a favor. En ocasiones pudiera ser que nos dé un saldo a pagar o inclusive que no, que quedemos en cero con el SAT, ¿no? Que no le debamos, pero que tampoco nos deba. Y muy importante. Entender que la devolución de impuestos es precisamente eso, lo que su nombre dice, devolución. No nos van a regalar dinero, no nos van a
dar algo que no es nuestro. El saldo a favor pues nace de un pago en exceso normalmente del impuesto que vamos haciendo mes con mes, o en el caso de salarios, pues cada que nos retienen en la quincena, se nos va haciendo una retención del impuesto y obviamente al hacer los cálculos anuales, dependiendo de varios factores, es como puede originarse un saldo a favor y lo que hace el SAT es devolvernos ese saldo que nosotros en algún punto pues le pagamos de más, ¿no? Y tenemos que partir desde aquí para entender que todos estos factores que contribuyen a el saldo a favor son los que nosotros como contadores revisamos al momento de hacer una declaración anual, ¿no? Entonces, siempre les sugerimos a los contribuyentes, a los clientes, que se preparen con toda la información, que revisen cuáles son sus comprobantes de nómina, cuáles son sus comprobantes de ingreso, los de deducciones personales, para poder hacer toda esta revisión y que podamos cotejar la información que viene en el SAT, ¿no? O sea, hemos visto que a lo largo de estos días se ha hablado mucho de la facilidad que se tiene ahora para presentar la declaración anual. No queremos entrar en conflictos de quién lo hace bien y quién lo hace mal y de que si en el TikTok te enseñan que con siguiente, siguiente, siguiente. Porque la realidad es que la plataforma del SAT en cuanto a infraestructura tecnológica, pues sí es muy avanzada, ¿no? O sea, en comparación a otros países de Latinoamérica, cada vez es más sencillo de alguna manera automatizar los procesos del SAT, pero no deja de ser un proceso que toma datos de información que ya tiene en su base. Y obviamente si nuestros comprobantes están mal, si nuestra información registrada está mal, pues por eso puede haber inconsistencias, ¿no? Que nos pudieran originar que nuestros saldos a favor no sean saldos a favor o que simplemente no procedan, ¿no? Y es aquí donde empezamos a ver todas las diferencias de que si es una devolución automática, que si es una devolución manual, cuáles son los procesos que deben de seguir. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de todos estos datos, de toda aquella experiencia que nos ha tocado a lo largo de nuestros años de profesión, de qué podemos rescatar de aquellos, vamos a decir que errores que cometemos en la inexperiencia de las cosas para evitarlos a futuro, ¿no? Que es algo que comentábamos ahorita, que comentaba contigo, Alex, de que a veces creemos de que el trabajo del contador nada más es presentar la declaración y de allí ya, o sea, allí muere, ¿no? El asunto ya, nos vemos hasta el siguiente año, como hacía el meme, ¿no? Que descongelaban la canción esta del Día de las Madres, bueno, así nos descongelan a los contadores en la declaración anual, termina abril y otra vez hasta el año que sigue, pero la verdad es que no. Algo que yo le comentaba a Alex ahorita que estábamos entrando en la sesión, es que algunos clientes con los que ya hemos trabajado a lo largo de todos estos años, pues cuando llegaron, pues sí había algunos errores, ¿no? Que, oiga, Conta, no me dio saldo a favor, me dio saldo a pagar, yo no le sé a esto la declaración anual, me lo están pidiendo. Y lo que hicimos, pues bueno, fue en ese momento, pues tratar de recuperar el saldo a favor que hubiera. En algunos casos no hubo saldo a favor, simplemente cumplimos con la presentación de la declaración, pero sí fue un parteaguas de decir, a partir de este momento, o sea, ya presentamos la declaración, pero ¿qué sigue, no? O sea, eh, el año pasado me dijiste que tuviste estos gastos, ¿no? Compraste una prima de gastos médicos mayores y pagaste tu seguro de gastos médicos mayores, pero no pediste factura. Bueno, este año si vas a hacer eso, pide tu factura, ¿no? Y pídela con estos datos. Y es el acompañamiento de el contador. Por eso les decimos, acérquense a un contador no tanto para la cuestión de porque queramos que estén con nosotros, sino porque es una manera también de ayudarlos, el acompañamiento posterior que hay detrás, en el que un cliente puede tener la confianza de decirte, oye, Conta, tengo esta duda, ¿puedo meter este gasto? ¿No puedo meter este gasto? ¿Cómo me va a repercutir en la declaración anual del año siguiente? Y eso hizo que con algunos clientes pues en el siguiente año y en los años posteriores tuvieran un mejor saldo a favor, ¿no? Pero repetimos, va dependiendo de cada situación. No sé, Alex, tú en tu experiencia, cuéntanos qué recomendaciones les darías a las personas posterior a la declaración anual, ¿no? Claro que sí. Refiriéndonos, por ejemplo, a este acompañamiento.
Sí, sí, por supuesto. Mira, considero muy prudente que los contribuyentes, ahora que están mucho más activos, de manera autodidacta, o sea, nosotros estamos en contra de que recurran a información gratuita, a seminarios inclusive que pues tienen algunas compañías, con sus trabajadores, ir a ponencias de cualquier otro tipo. O sea, hoy en día la información está a un solo clic, pero también debemos ser, suficientemente inteligentes para filtrar la información que sí vale y la que no. Entonces, miren, de entrada, mi primera recomendación, que si ya vieron el saldo a favor, bueno, que si ya vieron la declaración y les resulta un saldo a favor, no se apuren, o sea, descansen unos días, o sea, bájenle unas 2 rayitas a su prisa, porque afortunadamente para las personas físicas que tengan un saldo a favor, ellos pueden presentar esta declaración y solicitar este saldo a favor hasta el 31 de julio, por lo cual estamos hablando de 4 meses, quieren verlo así, de plazo, para que ellos puedan reclamar este saldo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un buen lapso de tiempo, estamos apenas el día 11 de abril. Entonces, de primera instancia, les digo, el primer aviso, hay tiempo si tienen saldo a favor, ¿de acuerdo? Segundo, si ya la presentaron, es muy prudente que vayan a la página del SAT y consulten el apartado de devolución y compensación. Ahí mismo les va a aparecer un apartado en la página del SAT, justamente en los apartados superiores que tienen figuritas y así, tienen uno que se llama devoluciones y compensaciones. Ahí mismo puede aparecer consulta tu devolución 2021. En ese caso van a entrar con RFC y contraseña o firma electrónica y con ella podrán consultar el estatus en el cual se encuentra dicha devolución. En algunos casos ya se están empezando a reflejar estos pagos, ya hemos tenido devoluciones exitosas, pero en otros casos existen todavía pues en proceso de validación, en proceso de pago, o lo peor que puede ser que pues te negaron la devolución. Entonces, esto nos hace un buen feedback para que nosotros podamos saber directamente si tenemos algo más que hacer como profesionistas o si el propio contribuyente necesita ahora sí pues la ayuda de un profesionista. Y esto se los digo nuevamente no con el afán de que se queden con nosotros o que contraten a un profesionista. Los digo porque pues efectivamente no solo es presentarlo y se acabó, debemos tener la certeza de que la autoridad fiscal nos ha emitido una opinión con respecto a esta devolución y de entrada a eso saber qué hacer. Por ejemplo, si ahorita, hoy en día, ya presentaron su declaración en los primeros días de abril, seguramente ahorita entrando en la página del SAT en devolución y compensación, ustedes pueden consultar cómo está el estatus de esta devolución. En ese apartado ustedes pueden saber el detalle del cual pues la autoridad ha hecho observación sobre los ingresos que ha, digamos, que observado la autoridad con respecto a lo que hizo el contribuyente, que esto inclusive puede confundir en muchas veces al propio contribuyente, ya que como se entiende que hay una información precargada de, por ejemplo, los recibos de nómina, súper típicos, o en el caso de ingresos por honorarios, que también pues el propio contribuyente se encarga mes a mes a realizarlos, pues uno dice, pues entonces, ¿cuál es la información correcta? Bueno, la más común es la cuestión de la cuestión de sueldos y salarios, en donde hemos encontrado, primeramente que nada, que los patrones en ocasiones están todavía reexpidiendo, ya sea por errores o ya sea porque todavía no tenían bien timbrados sus recibos del 2021. Qué curioso. Ahí en este aspecto, pues sabemos perfectamente que existe una obligación patronal y de cuestión de retenedores que está muy marcada en el artículo 94 de la ley del ISR. No me voy a poner mucho en cuestión fundamental, pero me refiero a que si ustedes la presentaron en primeros días, probablemente puedan haber caído en este supuesto. O sea, ¿a qué me quiero decir con esto? Que no se confíen, no por el simple hecho de que ya llegó precargada y miren un saldo a favor bien bonito, ya, o sea, me aviento y se acabó. No, o sea, porque seguramente si ya estamos a esta fecha o llega la quincena y todavía no les han devuelto, bueno, acudan a este detalle de las devoluciones y compensaciones desde la página del SAT, que por cierto, con mucho gusto voy a compartir aquí abajo comentarios de tu página para que puedan checar pues este visor, esta herramienta por parte de la autoridad para que puedan ver el estatus de la devolución. Y a partir de eso pueden ver qué pueden hacer. Entonces, digamos que es mi segunda recomendación. O sea, ya vimos que pues hay tiempo para la devolución por medio de la devolución automática, pero también
tenemos esta retroalimentación después de esto. Y creo que la primera y la más clásica, mi querido Dani, y no me dejarás mentir, es esta en la cual consultamos directamente de la página del SAT para ver qué diferencias existen. ¿A poco no? No sé si tengas algún caso de estos, si me puedas dar una retroalimentación al respecto. Se trata de que sea una charla dinámica en donde podamos compartir experiencias y sobre todo conocimientos a tu gran audiencia, mi querido amigo. Adelante. Gracias, Alex. Efectivamente, pues muchísimas gracias también por el link que nos vas a compartir. Como bien dijo Alejandro, ustedes pueden entrar directamente a la página del SAT con sus datos, con su contraseña, con su firma, para poder verificar cuál es el estatus de la devolución. Esto es muy importante. Eh, Recapitulando un poco, retomando la parte en la que nos dice Alejandro de que tenemos que ser pacientes, efectivamente, con estos trámites del SAT, tenemos que ser muy pacientes porque a pesar de que pudiéramos tener un saldo a favor, no quiere decir que en automático va a proceder. O sea, ahorita tenemos las facilidades de la devolución automática, sin embargo, sigue siendo una facilidad, ¿no? Una facilidad administrativa. El SAT por ley tiene 40 días hábiles para revisar. Entonces, el SAT pudiera en cualquier momento decir, ¿sabes qué? Encontré aquí una diferencia, una discrepancia, déjame revisarlo, ¿no? Y entonces no va a depositarte al tercer, cuarto, quinto día, ¿no? O sea, va a tomarse su tiempo, va a revisar y en algunos casos pudiera ser que rechace la devolución, ¿no? Entonces hay que ser constantes en la cuestión de monitorear, en estar viendo cuál es el avance de nuestra declaración y que puedan también ustedes verificar cuáles son los estatus. ¿Cuáles son estos? Pudiera ser que esté en proceso de validación. Esto es cuando nosotros mandamos la declaración y todavía está el SAT haciendo una revisión. Cuando diga en proceso de pago es porque ya se puede decir que ya pasó y ya nos va a caer el dinerito, pero tenemos que esperar también porque el sistema del SAT, pues se podría decir que es automatizado y sí me ha pasado, no me vas a dejar mentir, Alejandro, que hay algunos clientes que nos dicen, oye, Conta, no me ha caído, ya pasó la declaración y no me ha caído. Sí, pero ahora sí que no somos nosotros los que le estamos diciendo al SAT, oye, págale. O sea, el SAT tiene sus procesos, tiene sus listas y tiene su manera en la cual va a programar las devoluciones de impuestos. Entonces, si ustedes ven que su declaración y su devolución ya está en proceso de pago, o sea, nada más esperen. O sea, si ya esperaron 3 días, unas 24 horas más no nos hacen daño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema cuando aparece una devolución rechazada, ¿no? Y que precisamente de esto estuvimos hablando la semana pasada, de qué hacemos en estos casos de devoluciones rechazadas y cuáles son las inconsistencias y las diferencias como las que menciona Alejandro. Bueno, a mí me ha pasado que hay diferentes formas o diferentes inconsistencias que se pueden presentar en una devolución, en una declaración anual. Por ejemplo, que no coincida la información de los recibos de nómina con lo que se presentó en la declaración, que no coincida o que el retenedor, que es, en este caso es nuestro patrón, no pagara las retenciones de impuesto o que las deducciones personales que nosotros metimos en la declaración anual no coincidan con las que tienen en la base de datos del SAT, ¿no? Entonces, esta información precargada, pues se puede decir que es la información que ya tiene el SAT de nosotros, pero aún así tenemos que revisarla, porque también me pasó el caso de un cliente que al momento de hacer su declaración anual hizo su cálculo, es una persona que no es asalariado, tiene un régimen a través del cual tiene que presentar sus declaraciones mensuales. Entonces, pues dijo, pues yo presento mis declaraciones mensuales, aquí están mis impuestos, y ya hice mi cálculo y tengo saldo a favor, ¿no? Entonces, presento mi declaración anual, pido mi saldo a favor y el SAT me dice, híjole, no, ¿qué crees? No pasa tu saldo a favor. Al contrario, me debes, tienes saldo por pagar. Y entonces fue así como de, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces venimos y decimos, vamos a revisar cuál es el estatus de la declaración, vemos que está rechazado, y si es su caso en el cual dice que está rechazado, allí mismo ustedes al seleccionar su declaración van a poder revisar cuál es el motivo del rechazo. El SAT les va a decir por qué no pasó su devolución y entonces, ¿qué procede?
pues a solventar las inconsistencias. Si el SAT me dice, en este caso específico que estoy tomando, me dijeron, pues es que tienes saldo a pagar. ¿Y por qué se origina ese saldo a pagar? Porque tienes más ingreso del que estás presentando en tu declaración anual, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este contribuyente? Yo le pregunté, oye, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Revisamos y pues lo ciertamente tenía más ingresos, y pues al momento de hacer una revisión rápida, pues el cliente decía que pues, estuvo presentando sus declaraciones bien y efectivamente. ¿Cuál fue el error? Nos metimos a revisar toda la facturación y resulta que era una factura que estuvo repetida como 7 veces, ¿no? 7, 8 veces. Entonces, pues por eso es que el SAT estaba detectando que tenía un ingreso pues 7 veces mayor al que debería de haber tenido en un mes, ¿no? Y por lo tanto ese saldo a favor desapareció y se convertía en saldo a pagar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de por qué tenemos que tener cuidado con los pequeños detalles, ¿no? Revisar no solamente la información precargada, o sea, vemos el portal y si vemos que dice que tengo 200,000 pesos de ingreso en vez de 100, pues no le voy a dar siguiente. Tengo que ver, o sea, si me está diciendo que tengo más ingreso del que yo sé que tuve, entonces, ¿sabes qué? No presento mi declaración, mejor me espero, reviso con calma, me asesoro con un contador para que podamos revisar si, como en este caso, el error fue que pues ellos presentaban como que de alguna manera sus declaraciones no tenían un contador, entonces pues no había manera, ¿no? De revisar de dónde venía el error. Tuvimos que hacer toda esta labor de investigación y eso es un proceso pues que obviamente es más tardado. Y otro caso que tuve por allí fue, por ejemplo, un contribuyente que no le reconocieron un gasto, ¿no? Un gasto muy grande, no le reconocieron este gasto y por lo tanto, pues su saldo a favor tampoco era saldo a favor, le daba saldo a pagar, ¿no? Entonces, son estos pequeños detalles que a lo mejor uno dice, híjole, ¿qué vamos a hacer, no? Mi saldo a favor va a desaparecer, pues tenemos que hacer las correcciones que corresponden de acuerdo a las inconsistencias que el propio SAT nos está diciendo, ¿no? Y que nos sirva también de experiencia para que posteriormente no volvamos a cometer esos errores. Y no sé, Alex, si te ha pasado también que a veces la información que viene en el SAT coincide con la información que presentamos y con la información que estamos mandando en la declaración anual, pero aún así el SAT nos dice, ¿sabes qué, hijo? Y no se puede, no pasa, ¿no? Hay inconsistencias. Sí, 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 por supuesto, amigo. Mira, considero que este tema de que la declaración esté bien sustentada y todo, que creo que es el elemento principal de toda la información que nosotros mandemos a la autoridad, muchas veces, pues, sabemos perfectamente que estos procesos de devoluciones automáticas, información precargada, lo obtiene directamente de la inteligencia artificial. O sea, esto también debemos tomarlo en cuenta de que no hay un factor humano el cual esté intermediando esta información que estamos mandando. Bien lo dijiste con el tema de los recibos duplicados, porque ahí les va otra herramienta que les puede ayudar muchísimo, el cual es el visor de nómina para el trabajador. Este visor les va a ayudar muchísimo, ya que al momento de que vayan más a detalle con respecto a los pagos que hayan recibido de algún patrón o dos, los que hayan tenido en el año, ustedes pueden detectar si tienen alguna inconsistencia en sus recibos de nómina. Y ese para mí sería como que el primer foco rojo de una posible, un posible rechazo de una declaración anual, por lo cual desde mi punto de vista sería cuestión de comunicarme con mi retenedor, o sea, mi patrón o la persona con la que trabajé en ese año, para ver cuál es el estatus de este tipo de cuestiones o cuál es la situación que proveen, o en este caso también pues rápidamente podemos hacer una descarga de XML, que esto quizás es una cuestión un poco más técnica para realizar cálculos de manera manual y así poder determinarnos si tenemos un impuesto a cargo o a favor. Eso como que sería como que la dinámica principal y muy probablemente sea como que el primer foco en el cual nosotros ya los contadores entramos a la acción, ya podemos meternos en temas un poquito más técnicos y seguramente podemos ayudar muchísimo a los contribuyentes. Entonces, a la gente que está conectada, chéquense el visor de nómina. Más abajo también ya les dejé el otro link donde pueden consultar el estatus de su devolución automática 2021. Y también le mando un saludo a mi buen querido amigo Neto, que nos saludó a ti y a mí, querido Dani, y también a Uriel Díaz, que nos sigue por esta zona, mi querido amigo
amigo Uriel, gracias por estar aquí. Deja tus dudas y comentarios, amigo, porque pues se vienen cosas bastante interesantes. Y bueno, también me ha resultado cuestiones un poquito complicadas con respecto a este tema de la devolución al momento de que, como bien lo dices, los recibos, o más bien los recibos por concepto de deducciones personales, que ya sabemos que son todas aquellas que conllevan al tema de salud, de educación y gastos personales u otros directamente propios de ahorro a la FORE, de seguros médicos mayores, de gastos funerarios inclusive, análisis clínicos, etcétera, pues no nos detectan. Y es ahí donde seguramente, pues, aunque nos dejen teclearlas de manera manual, nosotros vamos a estar muy seguramente ante un proceso de devolución manual. Y bueno, ahorita vamos a hablar qué es la devolución manual, qué es la diferencia entre la devolución automática, sus procesos, sus periodos. Y bueno, pues ahora sí que a toda la gente que ya presentó su declaración anual, como un tip adicional y que yo recomiendo fervientemente que lo hagan, es que ya aunque sean asalariados o sean pequeños emprendedores, que ya sabemos que pues la cuestión de la facturación se va a poder realizar hasta junio de este año únicamente con contraseña, pues ya estén preparados a tener su firma electrónica. O sea, ya va a ser una cuestión fundamental, inclusive para los contribuyentes que no tengan obligación de presentar declaraciones periódicas. Y esto va a lo que voy a lo siguiente. La devolución manual únicamente va a proceder con la firma electrónica y sabemos perfectamente, mi querido Dani, que ya las citas están bastante escasas en estos tiempos, por lo cual no solo tenemos una cuestión de tardanza con la cuestión de que el SAT nos dé una cita o no, o que estemos en la fila virtual o no, sino que también pues esto provoca molestias al contribuyente. Yo de manera personal les digo a todas las personas que están aquí conectadas y que nos saludan, como mi querido amigo Omar de Jalisco, gracias por estar aquí, querido amigo, que saquen su firma electrónica de verdad, o sea, no les cuesta nada, es una cuestión que la obtienen en 20 minutos y teniendo la cita ya están del otro lado. Así que, bueno, directamente cuenten con su firma electrónica a partir de este año, si no la tienen, y si no, pues bueno, vayan a tramitar, ¿no? También otra cuestión muy importante es que tengan su cuenta de banco actualizada. Dani, hemos tenido muchos casos de rechazo de devolución por el simple tema de que la cuenta de banco que están registrando los contribuyentes no tienen localizado el RFC. Anteriormente los ejecutivos estaban haciendo estas altas de cuentas de banco y brindando el servicio únicamente colocando el RFC genérico, lo cual me parece un detalle más que nada técnico, porque realmente pues la autoridad detecta que la cuenta sea a nombre del contribuyente, pero al ver que no tiene un RFC que coteje con el tema de la declaración, pues es normal que al ser una inteligencia artificial, pues no la rebote. O sea, estamos hablando de que todo está bien, todo está tranquilo, pero nos rechazan. Y es ahí donde nosotros tenemos dos opciones. O hacemos una complementaria y colocamos una nueva cuenta de banco, que sería como que el tema más rápido, o simplemente nos sometemos a una devolución manual con los datos actualizados de la cuenta de banco, propiamente con el estado de cuenta, donde se aparezca todo perfectamente cotejado y así un servidor del SAT pueda checar nuestra solicitud. Sin embargo, mi querido amigo, no me dejas mentir, el tema de la devolución es un poco más tardada, pero bueno, vamos a dejarlo así un poquito en pausa para dejar aquí todos los comentarios. Tenemos aquí gente que está mandando saludos. Leticia etiquetó a Manuel Jesús Victoria para que se conecte a esta transmisión. Bienvenido a ambos. Mi querido Alex Cruz, gracias por estar aquí, tocayo. Y nos dice Leticia, ¿en qué liga puedo checar el trámite de mi IVA? A favor, gracias. Te lo vamos a compartir un rato más. No estamos hablando de IVA porque la declaración anual es propiamente de ISR, pero con mucho gusto te apoyamos. Mi querido Dani, no sé si tengas algún comentario al respecto y la verdad, pues creo que hay muchas cosas que aunque digan, dale siguiente, la declaración anual de personas físicas siempre es más allá, o sea, tiene información valiosísima desde mi punto de vista. Adelante, mi querido amigo. Así es, Alejandro. Bueno, un saludo también a todos los que están aquí con nosotros, que nos están haciendo preguntas muy importantes y un tema que va relacionado, por ejemplo, a la pregunta que nos hizo Leticia, que, bueno, ahorita amablemente nos vas a compartir el link. Como bien dijiste, es un tema que va separado de la declaración anual. Sin embargo, en estos procesos vamos a necesitar firma electrónica, de lo que vamos a hablar también de la devolución manual. Pero
la firma electrónica, me gustaría hacer un énfasis en esto porque desde el año pasado hemos estado como que haciendo o tratando de hacer esta cultura en la cual todos pidan su firma electrónica, como bien dice Alejandro, aunque no tengas obligaciones fiscales, tramita tu firma electrónica porque ya se está volviendo un requisito indispensable, ¿no? Para muchas cosas. Eh, y el hecho de tramitar tu firma electrónica no quiere decir que en automático vas a pagar impuestos. Si no estás percibiendo un ingreso, pues obviamente no tienes sobre cuál calcular un impuesto y no tienes que pagar. Puedes estar dado de alta como una persona física sin actividades o sin obligaciones fiscales, pero puedes tener tu firma electrónica vigente. Se dio mucho el caso y se va a dar mucho, por ejemplo, ahorita que estamos casi entrando ya a mitad de año y que se empieza a venir los que son los procesos de titulación. Para tramitar cédulas profesionales se va a necesitar firma electrónica. Entonces, si aquí nos están escuchando estudiantes, que también tenemos una gran comunidad de estudiantes, empiecen a ver, a tramitar su firma electrónica, porque para la titulación, para su cédula profesional, van a requerir este documento para poder concluirlo, ¿no? Entonces, vayan tomando precauciones, porque como bien dice Alejandro, las citas están saturadas. Si el año pasado estuvieron saturadas, a finales de año todavía estuvo como que una mayor amplitud, pero ahorita de plano, híjole, encontrar una cita va a ser muy, muy difícil. Y me está pasando con algunos casos de profesores, de maestros, y lo digo desde el punto o la perspectiva de una persona que es asalariada. eh, Su declaración anual se presenta año con año con contraseña porque tenemos por allí como les decía, el acompañamiento para que todos tengamos esa cultura contable y podamos meter todos los gastos y no batallemos tanto en la declaración anual. Pero, oh sorpresa, ahorita les están pidiendo una actualización por parte del CENTE y estamos hablando de que tiene que coincidir su domicilio fiscal con el domicilio que tienen en credencial, ¿no? Y el cambio de domicilio se puede hacer en línea siempre y cuando tengamos firma electrónica. Entonces, ahí ya tenemos un tope, ¿no? Porque ya no es una dependencia, o sea, ya no es la dependencia del SAT la que nos está pidiendo tener una firma electrónica, nos está pidiendo a través de otro trámite que no tiene nada que ver con firma electrónica, que se trata de un cambio de domicilio. Algo tan sencillo como es actualizar un domicilio, pues ya implica el tener que esperar turno para poder acceder a una firma electrónica. Entonces, si el año pasado no tramitaron la firma y ahorita estamos aquí como que corriendo, es un tema que a lo mejor no tiene que ver con la declaración anual, pero ya nos está haciendo correr a ir al SAT, ¿no? A pelear una cita para ver qué podemos hacer para poder tener nuestro cambio de domicilio y presentarlo ante, en este caso, que vendría siendo nuestro patrón, ¿no? Entonces, muy importante, analicen en qué situación están. Siempre hay que ser previsivos antes de mandar su declaración. Ok, revisen, como dice Alejandro, tengo mi estado de cuenta actualizado, no voy a cambiar mi cuenta clave, porque también si cambio mi cuenta clave, muy probablemente voy a necesitar firma electrónica, ¿no? Entonces, el no tener un dato pudiera ser que se convierta en una bola de nieve y en vez de ser un proceso que debería de ser en teoría sencillo, se complica más, ¿no? Entonces, ya a este punto ya podríamos empezar a hablar de lo que son las devoluciones manuales, ¿no? Que es la parte, vamos a decir, complicada del proceso porque las automáticas, pues como su nombre lo indica, nada más mandamos la declaración, si están bien los datos, nos devuelven nuestros impuestos a favor, pero si la rechazan porque cambiaron la cuenta clave, porque hay un error en los datos, por cualquier razón que se le ocurra al señor SAT, pues vamos a tener que hacer este proceso manual. Y aquí, muy importante, si antes teníamos que ser pacientes, ahora tenemos que ser aún más pacientes porque el proceso de devolución manual tarda un poquito más. Y en este punto, pues sí, sería conveniente hablar, Alex, de cuáles son las características principales que nos diferencian de una devolución automática a una devolución manual. ¿Cómo nos podrías resumir tú así, en pocas palabras, cuál es la mayor diferencia entre estos dos procesos? Bueno, primero que nada considero que la devolución automática meramente está ligada a reglas misceláneas. Partiendo desde esa afirmación, podemos saber que
en cualquier momento, en cualquier año X, así de repente al Ejecutivo se le ocurra quitar la regla, y esto me gustaría que anotaran todos dónde está la devolución automática fijada en resolución miscelánea fiscal, es la regla 2.3.2. Ahí directamente, no es por nada, pero yo cada año checo la resolución a ver si todavía sigue, porque pues realmente pues va a ser algo que me va a ayudar o me va a perjudicar en el mes de abril, que justamente va en la cuestión de la declaración anual. Y eso se lo digo con honestidad a toda la gente, todo tu foro que está aquí. Y aquí nos dicen, mandar saludos, Leticia, pues sigue etiquetando a personas, gracias por etiquetar. Bueno, de antemano, pues en cualquier momento puedes ofrecer esta facilidad administrativa, porque realmente lo que hay en ley, lo que existe propiamente para todos los mortales y contribuyentes, es lo que dice el Código Fiscal en el artículo 22, donde propiamente habla sobre el pago de lo indebido y los saldos a favor, en donde propiamente, pues mediante los formatos electrónicos de devoluciones, con firma electrónica, estado de cuenta y todas las pruebas que den origen a que se dé solvencia al saldo a favor que se pretende recuperar, pues obviamente esto va a estar sometido, primero que nada, a la recabación de pruebas, a la firma de esta documentación por medio de la firma electrónica. Por eso hacemos hincapié a que sería muy bueno que ya la tengan en estos momentos, porque va a ser el plan B en caso de que la devolución automática no proceda. Y en ocasiones puede proceder una devolución automática, mi querido Dani. Puede ser que nos hayan devuelto de manera parcial nuestro saldo, por lo cual, pues obviamente, pues en ocasiones el contribuyente es necio con ese saldo a favor y dice, no, pues contador, yo quiero mi saldo sí o sí. Y digo, bueno, está bien, o sea, no hay problema. Nosotros podemos realizar esta devolución manual por esos saldos que de plano nos hayan negado, o por una devolución parcial. Tiene los datos suficientes donde aparece cuál es el monto original de tu devolución, cuánto ha sido lo que se ha devuelto y cuándo es lo que se pretende que se te devuelva por parte de la autoridad. Sin embargo, los periodos en los cuales se establece la devolución manual, nos dice perfectamente el código, es de 40 días hábiles. Ya obviamente sin contar sábado y domingo, y donde obviamente pues estamos hablando de que le pierdas el amor a cerca de 2 meses. Entonces, pues tómenlo muy en cuenta, porque a los contribuyentes que sean sometidos a devoluciones manuales, que no solamente están propiamente con el tema de la devolución automática de 2021, sino también para todos aquellos contribuyentes que estén interesados en los saldos a favor de años anteriores, que hoy por hoy podemos solicitar del 2017 al 2021, que son 5 años. Bueno, en el caso de la devolución automática, recuerden, la devolución automática únicamente aplica para el 2021. Eso quiere decir que, digamos, como vienen reglas misceláneas del 2022, va a estar fijada ese saldo a favor del 2021. Únicamente para ese se puede aplicar la devolución automática. Ya la devolución manual, en caso de que nos falle la 2021 y queramos recuperar de 2020 al 2017, bueno, en ese caso vamos a tener que someternos a la devolución manual, y con eso pues recabar todas las pruebas que nos den para poder pues solventarlo propiamente. Así que tómenlo muy en cuenta, de verdad. O sea, no se trata aquí de decir que pues, necesitan un contador o algo, pero hay cuestiones técnicas que de entrada debemos tener mucho cuidado, porque ahí te va otra cuestión, mi querido Dani, y creo que este es un tema que debemos tomar muy, muy en cuenta. Es que al momento de que nosotros damos la información de nuestra cuenta bancaria, la autoridad tiene la puerta abierta para verificar que los datos estén correctos, que obviamente pues no solo nuestro nombre y nuestro RFC aparezca en esta cuenta de banco, sino también las transacciones que pueda haber, digamos, ahí en vista de la autoridad, y diga, ah, caray, y esto como que me suena un poquito raro, ¿no? A mí me pasó inclusive con una persona que llegó conmigo, que solicitó obviamente su saldo a favor, pero ¿qué crees? En vez de que les diera, no sé, un aviso de que, ah, pues ya viene el saldo a favor, no pasa nada, vía buzón tributario le pidió a la autoridad una serie no documentos, pero sí un reporte de todos los ingresos y todos los gastos que necesita para su actividad empresarial, y que dan origen a este saldo a favor. Obviamente aquí alegando, no quiero espantar a nadie, alegando ante una futura discrepancia fiscal. Obviamente si nosotros contestábamos esta situación,
pues todo procedía y se sometía a las revisiones que la autoridad determine. Sin embargo, hasta abajo decía, de no hacer caso a este tipo de requerimientos, se entiende como desistida la devolución. Obviamente después nos pusimos a indagar todo el tema de este contribuyente en particular y detectamos que tenía ingresos que no había declarado. Así que mucho cuidado porque estos son los mecanismos que la autoridad tiene al alcance de su mano, que puede ver sin ningún tipo de orden judicial y que de antemano recuerden, no existe ninguna cuenta personal, todas las cuentas son fiscalizadas. Y cuando decimos eso, es que la autoridad fiscal tiene puerta abierta sin ningún tipo de orden de un tercero para poder indagar, para poder revisar, para poder someterse a las facultades de comprobación que tienen las autoridades. Muy importante eso, Dani, con respecto a las cuentas de banco, porque puede ser que nosotros queramos pues hacer las cosas bien, pero directamente si tenemos una herramienta, una alcancía, si queremos llamarlo así, que tiene así como cuestiones un poquito raras, pues tengan cuidado, ¿verdad? Pues nada más les digo eso. Y bueno, sería como que mi recomendación y la diferencia fundamental que tiene una devolución manual frente a una devolución automática. De antemano, la manual está en la ley y la automática está en reglas misceláneas. Una puede desaparecer de un día a otro y la otra pues se somete a un proceso legislativo propiamente vía reforma fiscal del año siguiente. Así es, Alex. Y qué bueno que tocas el tema de la parte de los ingresos, que como bien dices, no hay secreto bancario, o sea, el SAT puede detectar la información. Siempre nosotros les decimos, los depósitos, cuiden sus depósitos en efectivo, cuiden sus transacciones. Ya ves que el año pasado sonó mucho el tema también de las nenis, de que todos los microempresarios las microempresarias que se dedican a este tipo de negocios, ¿no? Donde a lo mejor a través de su cuenta bancaria reciben alguna transferencia y que decían, no, pues no, nada más no le pongas el concepto de que es una venta, ¿no? O sea, ponle que es otra cosa, pero la realidad es que no, porque, como bien dice Alex, si la autoridad detecta allí movimientos que no están declarados, pues obviamente va a cuestionarse, va a preguntar y nos va a requerir información, ¿no? Entonces, me pasó también con otro contribuyente que, por ejemplo, a ellos les pedían toda la documentación de papeles de trabajo que relacionaran en el estado de cuenta cuáles eran los ingresos, cuáles eran los gastos. Y este es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, como lo comentamos siempre, que tenemos la oportunidad de la cuestión de la profesión contable, no es lo mismo presentar una declaración que está con todos los datos correctos y que se hace de manera automática, vamos a decirlo, a presentar una declaración manual en la cual el SAT ya nos está pidiendo información muy específica, porque también hay errores o hay detalles en la devolución que de repente nos la rechazan y que no nos pide tanto, ¿no? A lo mejor nomás nos pide información de las nóminas para que podamos anexar todos los comprobantes o las constancias de retenciones. Tenía un caso también de una persona que su saldo a favor provenía al 100% de retenciones. Entonces, en esos casos también luego el SAT se pone un poquito quisquilloso, porque es así como de, híjole, pues es que no me pagaste impuestos en todo el año y todavía quieres que te devuelva, pero pues ahora sí que es cuestión de retenciones y nos pide los documentos, ¿no? Comprobatorios. Y se podría decir que con eso ahí muere. Pero, ¿qué pasa cuando con estos casos más especiales donde el SAT ya se empieza a poner un poco más a la defensiva y te empieza a decir, oye, quiero todos los ingresos, defíneme cuáles son todos sus gastos, y detéctame tus estados de cuenta, márcame cuáles son los ingresos que percibiste y que coincidan con las facturas que estás emitiendo, ¿no? Entonces, todo este proceso requiere ya armar una contabilidad y la verdad es más complejo cuando no tenemos, cuando nos llega un cliente así, ¿no? Que de la nada es así como de, pues aquí está mi declaración, conta, me la rechazaron, del SAT me está pidiendo esto, pues a ver, quiero respuestas, quiero resultados y tenemos que armar toda esta contabilidad. Y obviamente esto ya no es un proceso que a lo mejor un contribuyente de sueldos y salarios pueda hacer de manera, vamos a decirlo, propia, ¿no? O sea, que por ellos mismos lo puedan hacer, porque ya requiere conocimientos técnicos que son propios de la profesión contable, ¿no? Ya fundamental fiscalmente también, porque a veces hay cosas que el SAT nos está diciendo o que nos está pidiendo pero que
a lo mejor no proceden, ¿no? Entonces allí también viene la parte de entender la cuestión fiscal, el fundamentar toda la información y anexar toda la documentación comprobatoria que nos están requiriendo. Y bueno, ahora que ya estamos en este punto de la devolución manual, como ya lo mencionamos, creo que hay que considerar, recapitular, en que en este caso tenemos que ser pacientes, hay que esperarnos todos los días que nos está diciendo el SAT, que como ya lo bien lo mencionó Alex y como lo mencionamos al principio, son 40 días hábiles. Sin embargo, también quisiera remarcar que son 40 días hábiles que tiene el SAT para revisar. O sea, si tú metiste tu devolución manual, no quiere decir que terminando esos 40 días hábiles te va a caer el dinero en automático, porque no. O sea, esos 40 días hábiles son para que el SAT tenga chance de revisar. Y si en el proceso de revisión se da cuenta de que hay otros errores, te la va a rechazar otra vez, te va a mandar para atrás y vas a tener que volver a hacer el proceso y son otros 40 días, ¿no? Entonces, si bien nos va, a los 40 días nos cae el dinero, nos depositan y se acabó. Pero si todavía sigue habiendo inconsistencias, hay que esperar y hay que esperar. Entonces hay procesos que sí se llevan más de 2 meses y que a lo mejor al final sí se recuperan, pero pues sí tenemos que ser muy, muy pacientes en estos procesos. Y una vez que ya tenemos toda esta información, que bueno, les recomiendo analicen su caso, analicen cuál es su situación, acérquense con su contador. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, mándenla, por ejemplo, aquí en el canal del Contador Influencer, en el canal de Contadores Digitales. Compartimos mucha información que les va a ayudar bastante con varios tips para que ustedes puedan entender un poquito más cómo es el proceso de devoluciones, de declaraciones, de cómo hacer un trámite de firma, pero aún así, todo lo que nosotros hablamos es de manera general y siempre va a haber algunos casos que van a requerir atención muy particular y muy específica, ¿no? Entonces, como hablaba Alex hace un momento, el caso de su contribuyente, después de un análisis, se dieron cuenta de que tenía errores, ¿no? Que había ingresos no declarados. Y entonces, pues hay que hacer un procedimiento en base a esa situación. Yo les comentaba el caso del cliente que pues resulta que tenía ingresos duplicados, triplicados. También, como es un caso muy específico, hay que hacer un proceso. Entonces, todo lo que nosotros compartimos y todo lo que hablamos aquí en la charla, pues es de manera muy general, muy genérica. Sin embargo, si ustedes están presentando una situación en la cual, híjole, ¿saben qué, contador? Mi caso está así, pues se tienen que orientar para que sus devoluciones puedan pasar, ¿no? Entonces, ya como para ir cerrando, porque no me da cuenta, Alex, que ya estamos, ya llevamos casi una hora platicando de devoluciones y se puede extender muchísimo más, porque realmente son varios los temas que podemos abarcar, pero ahora sí, ya presenté mi declaración, ya mandé mi declaración anual. Hay una pregunta que me han hecho varias veces, bueno, hay como dos o tres, pero me gustaría empezar por esta. ¿Cómo elijo mi contador? Ahora sí que, ¿cómo elijo mi contador, conta? Creo que desde mi perspectiva va a depender mucho de las necesidades que tengan como contribuyente, pero quisiera escuchar la posición que tú tienes al respecto, Alex. ¿Qué recomendación le puedes dar a nuestra audiencia para que puedan elegir el mejor contador este, en estos procesos de declaración anual? ¿En qué puntos deberían de fijarse para poder tomar esta decisión? Claro que sí, mi querido Dani. Bueno, antes que nada, pues gracias por prestar este gran foro para poder compartir conocimiento con tu comunidad. Y pues bueno, ahorita tenemos una pregunta de Alex Cruz, pero bueno, eso creo que es directamente para ti, querido amigo, porque dice, comentaba el contador Dani. Pero bueno, directamente para toda la audiencia del contador influencer, recuerden que pues el tema de elegir a un profesionista que lleve el tema de tu declaración anual no es solo el pedirte tu contraseña, tu RFC y de ahí está, pum, listo, tu saldo a favor, ¿no? Aquí se trata de fundamentar siempre cómo se hizo la declaración, bajo qué esquema se estuvo realizando, si hubo herramientas tecnológicas de por medio. Muy importante, o sea, algo que yo recomiendo que todos los contribuyentes tengan como que bien fijado en el chip. Bueno, sabemos que nada más necesitamos contraseña RFC, pero también tenemos herramientas gratuitas como el visor de nómina. Otra,
debemos ver también datos informativos, de estos datos que están al último de la declaración. En el caso de que tu contador te diga, oye, de pura casualidad en el año tuviste préstamos, tuviste algún tipo de premio, vendiste una casa de habitación, tuviste conceptos de viáticos, donaciones o herencias, ese tipo de información que va mucho más específica al contribuyente en el cual se le está prestando servicio, considero que es una pregunta fundamental en donde directamente el contador ya está viendo cuestiones de fondo y no solo de forma del tema de la devolución, porque también debemos tomar en cuenta que el tema de la declaración anual es un esquema de reporte financiero de la situación económica de una persona y de no hacerlo puede tener inclusive repercusiones con el pago de impuestos, molestias de la autoridad e inclusive pago de impuestos posteriores. Recordemos que bajo este tipo de esquemas que yo acabo de mencionar de los datos informativos, de no haberlo declarado en la zona que corresponde a la declaración anual, pueden perder completamente la exención y esto podría repercutir en cuestiones de pago de impuestos meses posteriores, por lo cual va a contribuir a una molestia directa para el contribuyente y eso pues va a proveer a que pues nosotros también pues no hicimos el chequeo propiamente, ¿no? Otra cuestión muy importante es, digamos, si usted es sueldo y salarios, pues verifique, ok, ¿sabes qué? Necesito el tema de mi declaración, perfecto. Creo que una pregunta fundamental, mi querido Dani, es que también te consulten si tuviste dos patrones en el año de manera a la par, o sea, en el mismo tiempo, no de manera consecutiva, ojo. Hay muchas confusiones con esta cuestión de que si tenemos trabajadores tenemos dos patrones de manera simultánea, de manera consecutiva. Digamos que por una semana únicamente o una quincena estuve trabajando para otra empresa durante el 2021, nada más por ese periodo en el cual yo tenía un trabajo fijo y de ahí me quise aventurar a otro, por así decirlo, por un tiempito nada más. En ese momento en el que se cruzan los periodos de pago y de retención propiamente, yo ya estoy obligado con la declaración. O también sería el caso más común en donde somos asalariados que hemos superado el umbral de 400,000 pesos en el año de ingresos. Entonces, creo que este tipo de preguntas y cuestionarios antes de que podamos efectuar una declaración, no solo va a ayudar al contribuyente a tener un panorama del profesionista que tiene enfrente, sino también a nosotros como contadores saber cómo vamos a trabajar y sobre todo las necesidades técnicas y conocimientos intelectuales que vamos a tener que requerir al momento de realizar este trabajo. Es muy importante no solo aceptar por aceptar, y lo digo desde cualquier punto de vista que quieran verlo, porque pues nosotros también tenemos una ética profesional en donde también nosotros no se trata de que estemos, digamos que queriendo hacer las cosas porque quieren hacerlo a favor, no, sino también fundamentar en el caso de que no haya. Me pasó a algunos contribuyentes que venían muy ilusionados con su saldo a favor, pero no tenían deducciones personales, no tenían temas de ingresos que estaban bien sustentados en XML. Entonces, digamos que todo esto provoca que el saldo a favor no sea lo esperado. Y es ahí donde también nos toca asesorar al contribuyente para que a partir de este año tome las medidas correspondientes para poder tener un saldo a favor mucho más favorable el siguiente año. Considero que una asesoría integral de declaración anual en el tema de la realización de la misma y una retroalimentación por parte de lo que se efectuó y con una posible solución ante problemas detectados, eso hace que te dé mayor certidumbre al servicio que estás brindando y también al servicio que se le otorga al propio cliente. O sea, desde ahí creo que pueden escoger al contador, pueden hacerle cuestionamientos, considero que no hay ningún problema con eso, pero también vean la manera en la cual se está desenvolviendo para que ustedes también hayan escogido al profesional que se acople a las necesidades de todos ustedes. De antemano, pues sería como mi comentario final. Obviamente podemos abordar de muchos más temas de la declaración. Nos faltó abordar quizás temas más de fondo de saldos anteriores. Nos faltó el tema de los datos informativos en torno a las donaciones, las herencias, que es muy común al momento de que nosotros tengamos
pues una pareja, una esposa, hijos, en donde pues obviamente ellos también, pues en dado caso, deberán reportar las cantidades que nosotros demos de regalo, por así decirlo. El tema de las cuentas de banco y los depósitos se me hace un tema bastante interesante que seguramente vamos a abordar en otras charlas, pero de antemano no se confíen con el tema de la declaración, que nada más es un tema de qué siguiente enviar, sino también vean más a fondo la información que está precargada, porque propiamente recuerden que al momento de que ustedes envían algún tipo de información a la autoridad fiscal, declaran ante protesta de decir verdad que los datos son conforme a lo que ustedes vieron y que obviamente esa información está propensa a revisiones posteriores de la autoridad. Recuerden, el simple hecho de que tengan un saldo a favor y que su contador les haya maniobrado o ustedes hayan querido haber hecho chanchullo como ustedes quieren para tener un saldo a favor mucho más grande, tengan cuidado, no lo hagan porque al rato la autoridad les va a requerir ese saldo a favor indebido. O sea, hemos tenido también datos de esos y de verdad, o sea, no quieren estar en ese lugar. De verdad, la mejor opción que pueden tomar es tomar conocimientos, prever estos temas. Y ya por último, mi contador influencer, considero que el tema de las afores, las aportaciones voluntarias para nuestros jóvenes, que quizás no tenemos a lo mejor hijos todavía, no tenemos esposa, esposo, que tenemos nada más nuestros gastos personales, pues bueno, a lo mejor puede ser dentista, puede ser lentes oftalmológicos, pueden ser procesos de consulta médica, análisis clínicos, pero una gran oportunidad que inclusive a mí me tocó ver es el tema del ahorro voluntario. Realmente tuvimos el caso de una persona que ahorró 20,000 pesos en el año, que al final de cuentas pues no es una cantidad muy grande dividiéndola por los 12 meses y de verdad tuvo un saldo a favor bastante favorable, ya que al mismo tiempo de que estuvo ahorrando, estuvo deduciendo de manera personal para su declaración. Entonces, tómenlo muy en cuenta, dependerá mucho de las necesidades de cada uno, si se puede o no, pero pues ahí les va como que digamos este último comentario por parte de un servidor. Les recuerdo, soy el contador Alejandro Trujillo Maldonado, de manera grupal nos encuentran en Contadores Digitales, cada jueves tenemos una transmisión totalmente en vivo, tenemos un invitado de lujo este jueves de Semana Santa, pero bueno, pueden seguirnos ahí con diferentes tópicos y también no olviden seguir en todas las redes sociales a mi querido amigo el contador influencer. Y bueno, mi querido Dani, esto sería todo para mí y por ahí creo que tienes ahí una buena pregunta o saludos por ahí. Así que por mi parte es todo y muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Alex. Y pues antes de despedirnos, vamos a ver lo que dice Alex Cruz. Nos comentaba que si le regresa la declaración por alguna inconsistencia, va a tener que esperar 40 días a que revise el SAT y si al final sale a pagar, se tendría que pagar con actualizaciones y recargos. Sí, por el tiempo transcurrido, sobre todo porque ya es un impuesto a pagar, pero las actualizaciones y recargos también aplica cuando son saldos a favor. Entonces, allí tenemos que ser muy detallistas con la información que estamos manejando para ver los cálculos y sí se tendrían que hacer los pagos. Como estamos hablando de evoluciones manuales y por los plazos, tal vez ya no nos dé tanto tiempo de acceder a las 6 parcialidades que nos da en los casos de saldos a pagar, pero también existe esa opción, ¿no? De pagar los impuestos en parcialidades cuando se trata del impuesto anual, que también, inclusive si ahorita en abril presentan su declaración y no les da saldo a favor, les da saldo a pagar, pues hay que pagarlo, pero tenemos esta facilidad de pagarlo de 2 hasta 6 parcialidades, siempre y cuando pues lo presentemos ahorita en abril, ¿no? Porque si lo presentamos después, las parcialidades van disminuyendo. Y un saludo a Omar, que también nos está agradeciendo por compartir los tips. Y un saludo enorme y bueno, pues muchísimas gracias, Alex. La verdad, es siempre un placer tenerte aquí, también a todo el equipo de contadores digitales, ya saben cómo encontrarlos y pues esperamos vernos pronto en otra nueva transmisión para seguir hablando de todos estos temas que como bien dijiste ahorita, el tema del Afore es un tema bastante importante, bastante particular y que a lo mejor no le estamos prestando suficiente atención. Tal vez deberíamos dedicarnos un live a hablar exclusivamente de cómo podemos aprovechar temas de ahorro para el retiro, porque pueden ser también las aportaciones voluntarias a la cuenta de ahorro o cuentas de ahorro especializadas para el retiro, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues sería cuestión de planificarlo y si la audiencia nos lo permite en otra próxima transmisión, poder compartir
escenario. Y muchísimas gracias a todos por quedarse con nosotros hasta el final de la sesión y espero que pasen una excelente noche. Abrazos a todos. Un abrazo a todos, cuídense mucho, a toda la comunidad de Contador Influencer, un gran abrazo y mi querido amigo Dani, gracias por este gran espacio. Suerte en las declaraciones anuales y pues que tengas felices días de Semana Santa, amigo. Igualmente, aquí nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Woo!